Esta estrategia la diseñó Katie Lin. Ella es una analista y trader que tiene muchos años de experiencia, más de 30, y viene operando dentro de los mercados y ella ha escrito un montón de libros. Y la estrategia es de ella, es la estrategia de Katie Lin. Si ustedes, les pongo el nombre aquí para que la busquen, si quieren buscar información de ella, porque ella es muy, muy buena en lo que hace. Porque lo que hace es mezclar dos bandas de Bollinger, pero aquí se le hace una configuración distinta. En el gráfico que ustedes están viendo ahora, yo tengo esas dos bandas de Bollinger. La banda de Bollinger normal, que es de 20 periodos la media móvil, y una desviación estándar de 2. La nueva banda de Bollinger que vamos a añadir es también con una media móvil simple de 20 periodos para hacer el cálculo de la banda superior y de la banda inferior, pero estas bandas solamente van a estar desviadas en 1, no en 2. Esa es la diferencia. Por ende, la nueva banda queda más pegadita en el medio y las otras quedan un poquito más alejadas. Y lo que ella hace y lo que dice es, dividan el gráfico en zonas. Aquí tenemos una zona, acá tenemos otra zona, y aquí tenemos dos zonas, que es una zona de acá y la zona de acá, que para mí es una zona más. Entonces aquí tenemos la zona media, la zona alta y la zona baja. Eso es lo que dice la estrategia, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve esto? Las zonas nos van a ayudar para poder identificar si vamos a comprar o vamos a vender. La zona de compra va a estar acá arriba, que es esta de acá. La zona de venta va a estar acá. Y la zona neutral, donde no vamos a hacer absolutamente nada, va a ser esta zona de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Y ahora les explico el por qué y cuál es la razón detrás de estas zonas. Katie Lin, después del análisis que realizó, ella dijo, cuando el precio de un instrumento se encuentra entre la zona del A y el B, es decir, en la parte superior, quiere decir que tiene fuerza hacia el alza que puede continuar. Por ende, si el precio está dentro de esa zona, es muy probable que siga hacia el alza. Por ende, hay que comprar hasta que obviamente ingrese a la zona neutral. Si ingresa a la zona neutral, no se hace nada. Y si el precio está en la zona inferior, quiere decir que hay mucha fuerza vendedora. Y esa fuerza vendedora podría continuar, siempre y cuando el precio siga estando dentro de esa zona. Por ende, hay que vender si el precio está ahí. Eso es lo que dice la estrategia en sí, así de simple. Entonces, si vemos el gráfico, vamos a verlo ahora de inmediato con algún ejemplo. Déjenme sacar esto y borrar todo lo que tenemos acá. Yo voy a agregar la banda de Bollinger. Cuando ustedes le ingresen en su plataforma de trading, lo único que tienen que hacer es agregar dos bandas de Bollinger. Y a una banda de Bollinger cambien los colores para que no se confundan. Y en las configuraciones, siempre les tiene que salir el periodo de la media móvil, que en este caso es 20, y la desviación estándar. En este caso, yo la puse en 1, que es lo que dice la estrategia de Katie Lin. Por defecto, ese número siempre está en 2. Ustedes lo tienen que cambiar a 1. Si usan, por ejemplo, MetaTrader 4, ningún problema, los va a dejar. Si usan plataformas de brokers, los va a dejar, porque sí les permite realizar modificaciones de los parámetros. Si tienen dudas de cómo hacerlo, mándenme un correo y yo puedo responderles y les puedo enseñar cómo hacerlo. Pero bueno, así se ve. Y en este caso, ¿qué es lo que dice la estrategia? Que dividamos las zonas, ¿cierto? Entonces, volviendo a dividir las zonas, aquí estamos en la zona superior. Aquí tendríamos que haber ingresado una compra. ¿Por qué? Porque el precio está en la zona superior. En cualquiera de estos puntos, o mantenemos la compra abierta o ingresamos más compras. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el precio ingresa a la zona neutral, que es la parte del medio, esta que está marcada en amarillo. En esa zona no hay que hacer nada, porque existe la misma probabilidad de que el precio se mueva hacia arriba o se mueva hacia abajo. Así que ahí nos quedamos neutros y no tocamos absolutamente nada al ingresar al mercado. Nos quedamos observando. En este caso, hubiésemos gatillado entradas de compra acá. Y fíjense lo que pasó con el precio. A pesar de que no hayamos entrado en la parte inferior, podríamos haber ingresado otra operación acá si hubiésemos querido. Y el precio igual se movió hacia el alza. Y se movió hacia el alza una mayor cantidad de tiempo. Fíjense lo que pasó después.
acá también el precio estaba en la zona superior y siguió subiendo un par de velas después. Fíjense acá, el precio estaba en la zona superior y se siguió moviendo una mayor cantidad de tiempo hacia el alza. Lo que hace es buscar el movimiento alcista que se genera a raíz de que el precio se encuentra dentro de una zona de compra. Esta no es una estrategia que nadie conozca, es una estrategia bastante conocida, la verdad. Entonces, muchos pueden estar utilizando estas zonas de entrada para poder ingresar al mercado. Así que, si se fijan en términos de movimientos, lo que se dio fue un movimiento hacia el alza que abarcó alrededor de 73 pips, otro movimiento hacia el alza que abarcó alrededor de 26 pips, y otro movimiento hacia el alza acá que abarcó alrededor de 60 pips. Luego acá también tuvimos un movimiento interesante. Ahora la pregunta es ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo de estas operaciones que se están dando? Porque está perfecto, está súper lindo saber que se tiene que ingresar una operación cuando estamos, una operación de compra, perdón, cuando estamos en una zona superior o una operación de venta cuando estamos en una zona inferior. Pero ¿cuándo salimos de esa operación? ¿Cuándo se gatilla la zona de salida y de toma de ganancia? Porque hasta el momento todo suena muy, muy bien. Bueno, entonces, si miramos la forma en cómo poder ingresar a esta operación o cómo hacer la toma de ganancias, aquí podemos utilizar otras cosas que se pueden complementar con esta estrategia. Y ya puede ser un RSI, un MACD o un estocástico. Dado que estábamos viendo el MACD hace un tiempo, hace unos minutos atrás, déjenme ver si lo puedo agregar acá y veamos qué resultado me da. En el caso del MACD, fíjense en lo siguiente, la señal de salida lo hubiese entregado muy tarde, el MACD lo hubiese entregado acá, y eso hubiese hecho que perdiésemos la ganancia que se generó de 73 pips y hubiésemos salido con una operación que solamente hubiese ganado, en base al MACD, 40 pips, como máximo. Veamos qué hubiese pasado acá, cuando ingresamos. Cuando ingresamos acá, el MACD nos hubiese sacado aquí, por la señal contraria. También hubiese sido una menor cantidad de pips que hubiésemos agarrado. Acá, cuando ingresamos, nos sacó acá, en esta zona de acá. Entonces, ¿cuánto hubiésemos ganado? Ahí hubiese servido, pero no sirve mucho el MACD si se dan cuenta. Entonces, no podemos complementarlo con el MACD. ¿Qué otro indicador podemos utilizar para complementarlo? Podemos probar con otros osciladores, como por ejemplo el estocástico, que sirve bastante en mercados que están en tendencia, y veamos si realmente nos entrega algún tipo de señal para poder salir del mercado, que no sea solamente estar mirando hacer tomas de ganancia en la parte superior de la banda, porque si ingresamos en la parte superior de la banda, ya queda obsoleta la toma de ganancia. Veamos lo siguiente. A ver, este es el estocástico. Perdón. Y en el caso del estocástico nos dice lo siguiente. Nosotros hubiésemos ingresado comprando acá y el estocástico nos hubiese entregado la señal de venta. Este es más rápido, acá. Yo creo que el estocástico podría servir. ¿Por qué? Porque la primera señal de salida la entregó aquí, en esa vela, cuando se cruzaron las medias móviles. Y esa salida hubiese sido justamente en esta vela de acá arriba, lo que nos hubiese dejado con una salida de 68 pips. La entrada que tuvimos acá, ¿dónde nos gatilló la salida el estocástico? Acá. En esta vela rojita que estoy viendo aquí. Es decir, ahí, 23 pips. Buena salida también porque me hizo tomar prácticamente todo el movimiento hacia el alza. De la última entrada que tuvimos por acá, ¿cuál hubiese sido la salida? Fíjense, aquí hubiese sido más errático, porque el estocástico me hubiese entregado una señal de salida acá, después me hubiese vuelto a entregar una señal de salida acá, y después me hubiese entregado la señal de salida acá, me hubiese entregado 3 señales de salida al mercado. Y en todas esas, hubiésemos generado la salida en esta cantidad con solamente 18 pips, o hubiésemos salido después acá con alrededor de 45 pips. Pero claramente es mucho más rápido que el MACD. Veamos otro instrumento. Veamos, por ejemplo, qué es lo que hubiese pasado con el petróleo. Si miramos el petróleo, también está con tendencia hacia el alza, y en base a lo que nos dice esta estrategia de ingresar compras o ventas en mercados en los cuales se encuentren, o el precio cuando se encuentra en una zona superior o una zona inferior,
nuestra oportunidad de entrada al mercado se hubiese dado acá, ¿cierto? En la zona superior, comprando, y el estocástico nos hubiese entregado la señal de salida acá, cuando cruzó los 80 hacia la baja. ¿Cuánto hubiese significado ese movimiento? Ese movimiento hubiese significado, espérenme, que aquí me equivoqué porque no entramos allá abajo, entramos acá arriba. Eso hubiese significado salir prácticamente neutros, sin nada de ganancia. ¿Por qué? Porque podríamos, en el peor de los casos, haber salido en la parte, justo en la parte inferior. Luego, si hubiésemos ingresado otra operación larga acá, el movimiento hacia el alza se hubiese dado hasta que el estocástico nos entregara aquí la señal de salida. Y ahí hubiésemos tenido una ganancia de 95 pips. Ahí se vuelve más interesante. Funciona, no en el 100% de los casos, pero funciona mucho mejor que el MACD y va a funcionar mejor que el RSI porque el estocástico es más rápido que el RSI. El RSI se demora un poquito más. Ahora, podemos verlo también con el RSI para que podamos evaluar si es que también sirve para complementar las salidas. Denme un segundo. Voy a borrarlo y vamos a cargar el RSI. RSI. Si vemos el RSI, fíjense en lo siguiente, la salida lo hubiese entregado acá, porque es la señal contraria. Entonces la entrada lo hubiésemos tenido acá y la salida nos hubiese sacado antes y nos hubiese sacado aquí, con 65 pips de ganancia. Esta otra señal de entrada que se dio acá, nos hubiese sacado con la señal de acá. Ahí, alrededor de 100 pips, mejor todavía. Y esas señales de salida las entrega aquí, mira. Ahí tuvimos una y ahí tuvimos la otra. ¿Por qué? Porque está cruzando la zona de los 70 hacia abajo y eso nos da una señal de venta para el RSI.